Buenas tardes, mi nombre es Oscar Castro y hoy les vengo a hablar en Derecho Tributario. Es cátedra dada por la profesora Joana Jiménez en la cátedra de Derecho Tributario. Me toca hablarles sobre qué es el derecho tributario concerniente a los ilícitos tributarios en que corresponde. El ilícito tributario es toda acción y omisión que en tanto personas naturales como jurídicas hacemos en materia tributaria ante al fisco. En esto lo describe la Constitución Nacional de Venezuela, que es la que regula todas las acciones de los particulares y los nacionales entre personas públicas y personas privadas haciendo vida en el Estado. También es importante resaltar que el artículo 80 del Código Orgánico Tributario no lo describe. Entre esos describe, no obstante, la clasificación. La clasificación del artículo tributario no lo menciona, con el artículo 81, donde nos menciona los tributos formales, los tributos relativos, los tributos, los ilícitos materiales y los ilícitos sancionatorios. Cuando hablamos de los ilícitos formales, hablamos cuando el contribuyente no acata las formalidades que establece la parte del Estado, como lo es el Código Orgánico Tributario y el ente recaudador de los impuestos, como es el CENIAT, que en este caso da unas pautas, unas fechas, unos ítems, unos requerimientos para que cada contribuyente asista en el tiempo establecido en concordancia con todas las leyes que establece la ley, para que haga un procedimiento donde diga su domicilio fiscal, donde va a llevar, qué va a vender, qué va a hacer, cuál va a ser su actividad económica que va a tener. Entonces, como no hay una inscripción y va de eso, no tiene comunicación bien directa con el fisco, pero a su vez este contribuyente emite facturas, lleva libros contables, entonces, y quiere dar a tener contribuciones al Estado para disminuir y evadir el pago del fisco cuando no ha hecho los gastos suficientes. Por el otro lado tenemos los ilícitos relativos, que son de las especies, que es cuando la manufactura es importada por parte de las compañías. En este caso podemos nombrar como ejemplo el contrabando. Es bien importante que el Estado Nacional, a través de puertos y aeropuertos y aduanas, en materia administrativa, se sancione, porque con el no tener los suficientes recursos para invertir en el Estado no puede hacer políticas públicas que beneficien a todos los nacionales que hacen vida en el territorio nacional. Y en los ilícitos materiales tenemos, no obstante, que son pues los pagos que se hacen en tiempo establecido por el CENIAT, como es el impuesto sobre la renta, el IVA sobre los productos que un productor le hace a un producto, ya sea en manufactura o un producto hecho, elaborado por alguien. Ejemplo, cuando alguien compra blue jeans o los hace o los fabrica, le pone un IVA, pero ese se lo vende a otra persona en serie, pues este es el que el comprador o el mayorista tiene que ponérselo al precio, y quien lo va a pagar es el consumidor, que es el destino final. Por otro lado, tenemos el ilícito sancionatorio. En este son las sentencias
que establece el Estado Nacional para las acciones u omisiones que han tenido las personas naturales, ya sean naturales o sean jurídicas, que deben proporcionar un pago en tiempo determinado al fisco, en este caso al tributo. El tributo en materias públicas es importante resaltar porque en el Imperio Romano, desde allí, desde la época del Imperio Romano, han venido afianzando, se ha venido poniendo que el tributo es sumamente importante para la ejecución de que un Estado pueda tener instituciones en ejercicio y en oficio y en buenos oficios y buenos servicios para sus conciudadanos. El ilícito sancionatorio lo discrimina en el artículo 1, en el artículo 115 del Código Orgánico Tributario. Los ilícitos materiales lo discrimina en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario y correlativo a las especies o la parte material, el artículo 108 del Código Orgánico Tributario. Pero cuando existen y cuando hablamos de que quiénes son eximidos de responsabilidad por ilícitos tributarios, tenemos que tener muy en cuenta que el hecho no puede ser cumplido por una persona que tenga menos de 18 años, la incapacidad mental de la persona que ha hecho el delito, en caso fortuito o fuerza mayor, por exceso de un hecho o derecho es excusable, la obediencia legítima y el derecho excusable. La obediencia legítima es cuando una persona, cumpliendo sus funciones, en este caso de una persona natural o jurídica, comete un delito en la parte de tributos porque está obedeciendo. Entonces tiene esa particularidad que tiene está cumpliendo con una función. Y en las otras circunstancias previstas que aplicables en la ley, como son los otros ilícitos tributarios. Bien, las sanciones aplicables son la prisión, la multa, la sanción, la clausura temporal o permanente del sitio porque no cumplió con los reglamentos o evadió el fisco o simplemente buscó la manera de evadir el fisco nacional para no cumplir con lo que corresponde al aporte de los tributos al Estado Nacional, que es un flagelo y que hoy en día el Estado Nacional ha hecho frente a todo eso, a cero evasión de impuestos, porque esto hace que el Estado Nacional no tenga ingresos para poder subsanar todo lo que conlleva las políticas de materia pública que hace el Ejecutivo en los diferentes áreas como son la salud, la educación, el deporte, la infraestructura de vías, de puertos y aeropuertos, de escuelas y entre otros, también mantener las instituciones que hacen vida dentro del Estado. Por eso debemos resaltar que es sumamente importante conocer y conocer de buena manera cuáles son las acciones que son ejecutadas de buena manera y cuáles son las omisiones que conllevan a que nos acarrean a nosotros en el derecho positivo, es la sanción. Como bien es establecido, pues la Constitución Nacional de Venezuela nos señala y nos describe en su artículo 317 que las sanciones sean para la evasión del impuesto son sancionables, ya sea para personas naturales o para jurídicas que quieran persuadir al fisco nacional.
Bien, es importante conocer que los venezolanos que no hagan un aporte importante y no cumplan con los requerimientos que establece el Estado Nacional, hoy en día es sancionable y también es detrimento del Estado. Un Estado Nacional no puede vivir solamente de los productos que exporta PDVSA, porque parte de sus ingresos nacionales son cuando tanto el contribuyente, que hoy en día se convierte en un contribuyente importante, cuando nosotros los nacionales, personas naturales, cuando asistimos a una notaría pública, cuando usamos el SAREN, cuando usamos instrumentos públicos al servicio del Estado, que en este caso vienen siendo contribuciones, debemos pagar unos impuestos. Cuando usamos puertos y aeropuertos para pagar, o tasas, debemos pagarlas. Entonces, es una constante que todos los días, si alguien hace una compra de una maquinaria, entonces hace un gasto que ha tenido en una compañía y quiere disminuirlo, lo que hacen es disminuirlo y ponen más impuesto o buscan facturas para cuando tienen que pagar el impuesto a la renta, pues le dicen al fisco que hicieron gastos demasiado de IVA, para ellos disminuir el pago del impuesto, y eso es una forma de evadir el fisco. Y si el Estado Nacional se da cuenta de eso, ellos pueden ser sancionados tanto administrativamente como pecuniariamente. Pero si ellos incumplen las sanciones o incumplen el pago de las compensaciones o los pagos que han establecido para que ellos tengan, pues no obstante van a tener una sanción tanto administrativa, y si no la cumplen pueden tener una sanción de tipo penal. Bueno, esto ha sido mi exposición, espero les haya gustado. Feliz tarde.